Momento complicado, momento necesario, momento muy pertinente para abordar un capítulo, un episodio que no pertenece a ninguna serie de Netflix, ni de Filmin, ni a ninguna película. Es el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ocurrió en la noche del jueves ¿no? Antes de entrar ya en esa madrugada del viernes, a las puertas de su casa, en esto que venía siendo habitual, día 11 de movilización a favor de la lideresa argentina, Cristina Fernández de Kirchner, día 11 de movilización de manera espontánea, de manera organizada, a favor de ella después de la persecución judicial que acabó con una alocución del fiscal que pide actualmente 12 años de cárcel y la proscripción, dicho de otro modo, es la inhabilitación perpetua a cualquier cargo público. Esto generó malestar, como no podría ser de otra manera, por las cantidad de irregularidades en cómo se ha ido llevando la causa, hasta el punto de ni siquiera permitir que Cristina pudiera tener el derecho a exponer en el debido proceso. Eh, Todavía falta el fallo del Poder Judicial, falta el alegato de la defensa, pero esto provocó, insisto, porque son 534 denuncias, repito, 534 denuncias en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Imaginen si la persecución contra Rafael Correa es jodida. Rafael Correa ha sufrido más de 70 denuncias. El caso de Evo está en torno a 50. El caso de Lula, por encima de 30. Cristina Fernández de Kirchner tiene 534 denuncias, que de todas las barbaridades, 12 siguen siendo causas judiciales abiertas. Y una de ellas es la que ha habido este fiscal que solicita de una manera más perseguidora contra la vicepresidenta actual para proscribirla de cara a que hay unas elecciones presidenciales el año próximo en la Argentina, en el cuarto domingo de octubre del próximo año. Esto despertó movilización social. La gente fue día a día a su casa a esperarla a su vuelta de su trabajo para alentarla y darle apoyo, no, sin pasar ningún tipo de situación jodida, salvo el sábado pasado, que efectivamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una actitud provocadora y sin sentido en términos de seguridad y sin sentido en términos políticos y sin sentido en términos sociales, bueno, planteó unas vallas, no sabemos para qué, pero sí, con una suerte de intentar vallar la identidad política kirchnerista, si lo hacemos en términos analíticos. Estas vallas, pues, incluso provocó que las movilizaciones que el sábado pasado estaban previstas para cualquier lugar de la Argentina se quisieran concentrar alrededor de la casa de Cristina. Esto provocó imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, ¿no? Policías intentando agredir a Máximo Kirchner, no solo el hijo de la vicepresidenta, sino un diputado nacional, contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto ha sido el contexto en el cual se ha venido produciendo en estos últimos días en la Argentina el hecho fatídico del jueves a la noche, donde hay un personaje que no vamos a entrar aquí en la investigación policial ni judicial, no nos corresponde ni sabemos, que intenta matarla. Las imágenes también ha dado ya conocidas por todas y por todos, el intento de matarla con una pistola, así, delante de su cara. Eh, Esto es importante, insisto, contextualizarle en este movimiento, porque con Cristina ocurre algo y es que sí o sí es la centralidad política de la Argentina, sí o sí. Yo me puse a mirar números. Ustedes saben que Cristina es la persona que más libros ha vendido en la Argentina en los últimos años, con el récord de venta de la editorial Random House, pero el récord de venta en la Argentina por encima de 350.000 ejemplares, por encima de todos y todas. Ustedes saben que es la persona que tiene más seguidores en Twitter, 6 millones de seguidores. Ustedes saben que es la persona que tiene más denuncias en contra, 534. Esto es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando escribe una carta, todo el mundo habla de la carta. O cuando hace una locución también, y cuando es perseguida judicialmente también. Es lo que tiene ser identidad política o representar una identidad política. Me da igual si tiene el 30 o el 35 o el 40. Eso es un debate electoral. El debate político es que, o mejor dicho, la conclusión política es que es como el correísmo, tiene una identidad política en el Ecuador.
más menos electoralmente, le da para ganar segunda vuelta. Primero es un debate estrictamente electoral. Es como con Evo en Bolivia y así podríamos seguir hablando en América Latina. Esa es la situación en la cual, repetimos, se le intenta pegar un tiro a Cristina. Si alguien, lo decía en un reciente texto, si alguien mira la televisión en la Argentina, la televisión en Argentina es, yo diría que hay algunos medios de comunicación que no tienen la posibilidad de en una hora que no digan la palabra Cristina, si uno pone alguno de estos medios. Es más, hice un trabajo con nuestro queridísimo amigo Jair Cibel y le dije, porfa, ¿por qué no pones en el motor de búsqueda de Clarín las veces que aparece la palabra Cristina? Adivinen, 838.000 veces. Repito, 838.000 veces si ponemos la palabra Cristina en el motor de búsqueda de Clarín. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra salarios en ese mismo motor de búsqueda en Clarín? 78.000. ¿Y saben si ponemos Messi y Maradona las dos juntas? O sea, contabilizamos Messi más la contabilizamos Maradona. ¿Saben lo que es en Argentina Messi y Maradona? 300.000. O sea, si pones Cristina, triplica casi la sumatoria de veces que se menciona a Messi y a Maradona en el motor de búsqueda de la base actual de Clarín. Esto es lo que implica Cristina Fernández de Kirchner. Este es el contexto en el cual se vivió mal, se sigue estando mal. Decía Flavia y lean que nunca en democracia hemos vivido esto en la Argentina. Hay un contexto, hay un marco, diría Lakoff, un marco, un frame, un marco construido de casi empezar a naturalizar los scratches. Yo he visto en televisión argentina naturalizando los scratches contra Grabois, contra quien fuere. O sea, naturalizando, riéndose casi con un tono así, que creo que esto es, no lean, lo has visto, porque esto no solo lo he visto yo, sino creo que cualquier persona que nos vea en cualquier lugar, pero además creo que esto ocurre en el mundo. ¿No? A ti te ha pasado, lean, en televisiones acá, o en radios acá, o en diarios acá. Sí, Alfredo, también me gustaría remarcar la perversidad, ¿no? De la naturalización de la cultura del scratch. Muchas veces he escuchado a personas comparándolo con los scratches que hacían las organizaciones de hijos, por ejemplo, de desaparecidos de la dictadura genocida. Y la verdad es doblemente perverso, ¿no? Porque esa misma gente que compara los scratches a políticos, dirigentes emparentados con el kirchnerismo y también con la izquierda, porque también muchos scratches están sufriendo lo que es la izquierda trotskista en Argentina y mucha estigmatización también. Pero digo, la naturaleza perversa de comparar esos scratches que realizaban las organizaciones, los organismos de derechos humanos a los genocidas. ¿Por qué? Porque los juicios no se llevaban a cabo, se habían suspendido los juicios a los genocidas, comparándolo con, bueno, acá tampoco tenemos justicia en Argentina, como los kirchneristas no van presos. Eso es una naturaleza completamente perversa. Además, en segundo lugar, los kirchneristas, si algo fueron estos últimos años, fueron perseguidos e encarcelados sin contar con el debido proceso, digo, con la famosa prisión preventiva. Y esa gente es la misma que muchas veces reivindica el accionar de la dictadura militar al desaparecer a dirigentes peronistas e izquierda, ¿no? Esa es la doble perversidad. Sí, tanto así, incluso que yo recuerdo 2 días previos a la alocución del fiscal contra Cristina, que ya estaban anticipando, evidentemente, porque sabían lo que iba a decir el fiscal, incluso comparando esa, no fallo, porque no es un fallo, insisto, lo que exige el fiscal comparándolo con los tribunales contra la dictadura. Eso lo escuché el domingo a la noche en La Nación Plus, La Nación Más. Esta es la dimensión en el contexto en el que estábamos navegando. Yo creo que hay un mar de fondo, que es el que vamos a tratar en este ratito, que es esta relación entre odio y los límites a la democracia. En la preparación del programa discutíamos esto con Gaby, con Abraham y con el resto, ¿no? Es el tema central, pero no es contra cualquier contra cualquier resultado del sistema de la democracia liberal. Yo en esto quiero ser muy preciso. Es siempre es contra los mismos y mismas. No es contra otros y otras. No, 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 no. No es contra la democracia en un sentido amplio, vago y laxo del término. Es contra la democracia liberal cuando ganan unos determinados proyectos políticos. No es contra, o sea,
A quien han intentado matar es a Cristina Fernández de Kirchner. No han intentado matar a Mauricio Macri. Menos mal que no. No queremos a nadie. A nadie. Pero no es contra. Siempre es contra. Es contra Evo Morales. Lo intentaron matar. ¿No? Nuestra Gabriela Montaño tuvo que ir en un avión corriendo, salvando su vida. Es que Rafael Correa no puede ser candidato. Es que Lula en la anterior elección estaba metido en la cárcel. Es que es esto, ¿no? Digo, para que no digamos democracia y se pierda como se que perdieron palabras como el desarrollo, palabras como el bienestar, que se utilizan para todo. Queremos plantear cómo el odio está presente. Claro, y luego ahí viene el momento de los repudios al hecho. Somos todos cristinas. No, esto no puede seguir así. Claro, previamente han abonado un marco, insistimos, para que ocurran estas cosas que no son hechos aislados. Este es el extremo de un proceso, que ojalá sea el extremo y que no ocurra nunca más. Pero ahí el clima en el que uno estaba en la Argentina es un clima similar al que uno encuentra cuando escucha a los de Vox en España o cuando encuentra... ¿Por qué ocurrió el golpe de Estado en Bolivia? Pues se generó un clima de la ultraderecha boliviana para que se diera esto, ¿no? Se dio un clima en el Ecuador para que al final acabaran proscribiendo a Rafael Correa la persecución al correísmo. O sea, son climas que se van generando con mucho odio, con un odio extremo. Un odio que además a mí me genera como, no sé qué pueden haber, pero está latente y presente y es parte de hacer la política. Yo creo que Álvaro García Linera me decía hace poco que la derechización de la derecha viene con todo, que el trumpismo cambió el eje o desplazó el eje más a la derecha y hay una suerte de sin complejos por parte de la política de los conservadores en el mundo y en América Latina en lo particular. Ustedes escuchan a Meloni en Italia o escuchan a la ultraderecha boliviana o a la ecuatoriana o a la venezolana y son todos muy parecidos. O sea, es que, ¿qué me van a contar? ¿Qué nos van a contar, no? A mí me gustaría saber, vaya a decir, Flavia, ¿cuál ha sido la reacción que ha habido sobre este hecho? Porque no es un hecho solo, ahora vamos a hablar de adentro de la Argentina, es un hecho que ha provocado nada, todo el mundo habla de esto y muchos líderes y lideresas se han pronunciado. Sí, de hecho, Alfredo, estuvimos compilando un par de los mensajes bueno, de los pronunciamientos a raíz del hecho. Por ejemplo, el de Evo Morales, que va muy en línea de lo que vos estabas diciendo. Evo fue uno de los primeros en pronunciarse, esto hay que decirlo. Apenas sucedió el hecho, de hecho salió después en canales de noticias de ¿Sabes Argentina, que me estuvo muy llamó, presente. Flavia? Lo vamos a contar. Me llamó justo antes de salir al aire porque estaba absolutamente choqueado. Hacía tiempo que yo no Sí, sí. escuchaba a Evo. Solo lo sentí así el día que le pegaron a él el golpe de Estado. Me llamó para que le diera alguna precisión de lo que ya él sabía y luego entró en C5N a hablar al Sí. aire y hablé con él y era choqueado, Flavia. Es que sí, de hecho, bueno, justamente lo que dijo Evo es que la derecha utiliza acciones criminales para tratar de proscribir a líderes comprometidos con sus pueblos y habló justamente de que si fallan con ataques de lawfare o guerra judicial política, que es lo que vienen haciendo, intentan el desprestigio en redes sociales o la mismísima eliminación física, como fue el caso del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Evo justamente lo que dijo es que se repite la misma receta que aplicaron contra la democracia en 2019 y antes contra los hermanos Lula, Lugo y Zelaya. Son los últimos zarpazos de la derecha imperialista que aplica la persecución judicial, golpes y magnicidios para mantener una hegemonía que ha perdido. Justamente esto un poco de lo que veníamos diciendo, de que no es algo aislado, no es algo que se gestó en la puerta de la casa de Cristina Kirchner un loquito que sacó un arma, sino que es justamente persecución judicial, golpes y bueno, este último intento de magnicidio. Quien también habló fue Rafael Correa, que dijo que los mismos que provocan con su odio estas barbaridades son los primeros ahora en rasgarse las vestiduras y le mandó un abrazo de patria grande a la querida Cristina. Por supuesto dijo, una bala asesina terminaría de inmortalizarte, pero rompería el corazón de nuestra América, que también creo que es algo de lo que pensamos mucho, ¿no? Acá supongo que Alfredo, Leandro, viendo el clima político de Argentina, también mucho estamos pensando qué hubiese sido del día de ayer, del día de hoy, si la bala salía. ¿Qué Sí, hubiese es que pasado en Argentina? yo creo que ahí la imagen es muy gráfica y es hasta pornográfica, ¿no? De la pistola en la cara de Cristina. Y también quiero hacer un pequeño comentario del morbo muchas veces que genera ver esa imagen en loop, las 24 horas. Es como
yo diría aflojemos un poco también con eso, ¿no? Porque genera cierto placer en un sector de la población ver una pistola en la cabeza de la vicepresidenta. Perdóname, Lean, pero voy a sumar algo que sé que es políticamente incorrecto, pero lo que no voy hoy, ni la semana que viene, ni la siguiente semana, es a cuestionar a los custodios que estaban a su lado. Creo que es absolutamente injusto poner el foco de atención en las personas que se estaban jugando la vida Totalmente. alrededor de Cristina, Sí. porque ella decide y lo hace como una política, igual que hizo al día siguiente. Ayer viernes volvió a saludar a la gente con cautela, como no puede ser de otra manera, pero no me parece justo. Otra cosa es el esquema de seguridad y una discusión para los que saben, que no creo que todo el mundo que esté hablando sepa al respecto. Me parece que es caer siempre contra el eslabón más débil de la cadena, que es la persona que está, porque las personas que están alrededor de Cristina están jugándose la vida con ella y son gente que no creo que tengan una responsabilidad. Uno puede hacerlo mejor, peor, no somos expertos en la materia, pero lo que no haría jamás, jamás de los jamases, es poner el foco en la atención en esta gente que se juega la vida alrededor de Cristina, de quien fuere. Alfredo, incluso también es naturalizar este clima, como decir, bueno, ellos están para eso, están para detener los intentos de asesinato a Cristina Fernández. No, no para nada. O sea, no tienen que estar para eso esas personas. Tienen que estar a lo sumo para sacarle un poquito la mano de la cara a Cristina de algún fan, esas cosas, esas demostraciones de amor, no para evitar asesinatos. Eso no tiene que pasar, no tiene que haber un intento de asesinato. De hecho, algo que me parecía muy interesante de todos estos análisis que estuve escuchando en los últimos días es hablar de que tampoco podemos dejar de pensar que el líder y el líder popular, estos líderes a los que estamos siempre acostumbrados y de los que tanto hablamos, el líder popular está del lado del pueblo, cerca. Cristina estaba en la puerta de su casa, se detuvo a firmar libros, a charlar con las personas que están hace 11 días haciendo una vigilia. Es impensado que el líder popular no pueda estar en esa situación porque Claro. de repente un arma puede estar a centímetros de su cabeza. O sea, eso no puede suceder. El líder tiene que estar ahí con la gente. Esto es importante para mí para destacar. A mí lo que me llama la atención siempre es cómo se olvida tan fácilmente estos episodios cuando se trata de liderazgos progresistas. Recordemos que hace poco también a Gustavo Petro, ¿no? Presidente de Colombia, fue también objeto de un intento de magnicidio. Esto está sucediendo cada vez con más frecuencia, pero parece que los medios lo desestiman cuando se trata de liderazgos más asociados con el progresismo. No sé si esta es digamos, un prejuicio, pero tengo todas las razones para sentirme prejuiciado por los medios que nos están dando esta información. Y esto es lo que yo quería comentar, compas. Estoy asqueado. Sinceramente estoy asqueado de ver cómo los medios están rentabilizando inclusive de este episodio tan lamentable y doloroso, ¿no? Yo lo que he visto acá en España es medios de comunicación que están poniendo en loop esta imagen, mucho morbo, muchísimo morbo, ¿no? Los mismos que se encargaron de sembrar odio y de fake news desde sus altavoces, esos grandes medios son los que hoy están rentando con la noticia, el amarillismo del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Han deshumanizado al rival político, han politizado la justicia, han sido parte protagonista en ese proceso, han atizado el fuego contra los adversarios políticos y hoy hablan inclusive de montajes. Es que he tenido que escuchar de todo, ¿no? Han sugerido en un medio público español, lo vi esta mañana absorto, ¿no? Una tertuliana hablando de lo extraño que era el episodio y sugiriendo la posibilidad de un montaje. O sea, a ese nivel de miserias estamos llegando, compañeros. Sí, totalmente. De hecho, bueno, Gustavo Petro también habló, acá que estábamos hablando de Petro, y bueno, de distintos pronunciamientos de América Latina, y dijo que se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario. Tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad. Esto también me parece muy importante. Bueno, si nos vamos a España, Pedro Sánchez dijo: mi cariño y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, nuestra rotunda condena a este intento de magnicidio y el apoyo a la vicepresidenta y a todo el pueblo argentino. El odio y la violencia jamás vencerán a la democracia. Y si nos vamos, por ejemplo, a México, también habló AMLO en la mañanera, que expresó la condena enérgica por el fallido atentado contra la vicepresidenta y leyó una carta que le envió a Alberto Fernández, porque bueno, recordemos que Alberto Fernández después decretó feriado nacional para poder movilizarse, y en la postdata de la carta que le manda AMLO a Alberto, dice: postdata, estás actuando muy bien defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no solo es un acto de deslealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores,
representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina. No sé si Cris quiere contarnos cómo se vivió en México también esto en la mañanera y todo esto que estuvo pasando en Argentina. Bueno, creo que con la misma conmoción, y creo que AMLO también, sin mencionarlo en este caso particular, ha puesto siempre el punto en la I, ¿no? Respecto a estos discursos de odio que están proliferando tanto, especialmente en los medios de comunicación. Bueno, México y él personalmente es víctima, ¿no? Constantemente de ataques y de estos discursos que no tienen límite, ¿no? De este odio traficado, porque no tiene ningún otro nombre. Y yo creo que realmente hace falta mucha pedagogía y formación democrática en ambientes claves como esto, porque habría que subrayar sin duda el papel del periodismo en la normalización de la ultraderecha y de los discursos de odio. Y yo creo que con todo lo que ha pasado, me acuerdo mucho de una frase de Richard Kapuscinski que dice que el buen periodismo pretende ayudar a la humanidad y no fomentar el odio y la arrogancia. Y en este sentido, creo que hace falta mucho analizar mucho esto en lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y de hecho le añado a lo que dice Cris, algo que ahora le paso la palabra porque le quiero preguntar una cosa a Lean. De aquí otra de las cosas que me genera realmente, sí, bronca, me genera bronca, no puedo disimularlo, es la equidistancia, ¿no? Esto de no, el odio de un lado y de otro, no hay odio, no es, o sea, no es equiparable, no hay equidistancia. Aquí a quien le han puesto una pistola es a Cristina Fernández de Kirchner. Aquí no ha habido ninguna pistola jamás, afortunadamente, contra ningún liderazgo de la derecha argentina, jamás. Aquí jamás han intentado matar a ningún líder en Bolivia, jamás. O sea, jamás. Por lo tanto, no hay la equidistancia de las cosas que más nervioso me ponen en este tipo de asuntos. No hay equidistancia posible. Y en torno a un poco para también seguir dimensionando este odio que además hace tambalear las reglas del juego. Absolutamente. No es la primera vez que ocurre esto, desgraciadamente. No tenemos ánimo de normalizar, pero sí de, insistimos, complejizar. Y ahí, Lean, tenías un poco un panorama de algunos magnicidios que ha ocurrido recientemente en América Latina y que ponen de alguna manera a ponernos más alertas a lo que viene sucediendo, a lo que ha ocurrido, porque un hecho aislado ya es preocupante, pero cuando se da en el marco de un fenómeno, y ese fenómeno tiene a veces capítulos, Lean, que creo que tienes por ahí y es importante de compartir. Sí, Alfredo, como bien en su momento también en la introducción del programa lo destacó Cris, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha sufrido intentos de asesinato, incluso, de hecho, cuando cuando sufre el golpe de Estado, se temía mucho por su integridad física, fue secuestrado durante un tiempo y también se temía mucho por su vida, pero si tenemos que hablar de alguien que ha sufrido realmente, que tiene el récord Guinness de verdad en términos de intentos de asesinato, es el comandante Fidel Castro, está realmente en el récord Guinness. Estamos hablando de que incluso la CIA y el propio Senado de los Estados Unidos ha confesado los planes de asesinarlo. Por ejemplo, en el año 2007 la CIA desclasificó 700 páginas de documentos relativos al periodo 53 y 73, donde ahí se pudieron ver todos los planes y todos los intentos de asesinato que llevó a cabo. En primer lugar, podemos decir que intentaron, por ejemplo, envenenarlo con habanos, con trajes de buceo, por ejemplo, que tenían una bacteria que les causaba una enfermedad grave en la piel. Finalmente ese plan falló porque Castro de pura casualidad recibió un traje de buceo diferente porque a Fidel le gustaba bucear y bueno, le hicieron un regalo y ese traje de buceo finalmente no era el que se terminó poniendo, pero también mismo cuando Fidel Castro viaja en 1961
a Nueva York. Ahí también había planes de asesinarlo. La idea era hacerle explotar literalmente la cabeza al encender un habano en su habitación. Y otro intento de asesinato de parte de la CIA también fue en un hotel en La Habana, donde le habían preparado un batido, un milkshake mortal con una pastilla para envenenarlo. Bueno, finalmente No, esa pastilla quedó. el manual contra Fidel Castro es como para hacer varios libros, ¿no? De las maneras que ha intentado de ser matado, asesinado. Pero De no es el mil único, maneras ¿no? lo intentaron No es el matar, único, sí. hay No más es, casos, ¿no? Hay más casos y de hecho si querés vamos a Argentina en el último periodo histórico, estamos hablando del primer presidente de la democracia en 1983, pongámonos en contexto, todavía las Fuerzas Armadas tenían cierto poder y están muy atentas a lo que podía ocurrir con el gobierno democrático de Raúl Alfonsín y en 1986 lo intentaron asesinar cuando él se dirigía hacia el cuerpo de ejército tercero en la provincia de Córdoba. El vehículo que lo trasladaba estuvo a punto de pisar un artefacto explosivo que se había instalado debajo de una alcantarilla donde supuestamente iba a pasar el auto de Raúl Alfonsín. Finalmente eso no ocurrió y se salvó la vida. También en 1989 fue víctima de otro intento de asesinato con una bomba que estalló en el edificio donde él vivía y destruyó varios ambientes. Y por último, en 1991 también le intentaron disparar y el tambor no giró. Es decir, también muy parecido al caso de Cristina, de casualidad finalmente no le volaron la cabeza al padre de la democracia. Era un joven, Ismael Abdala, que era empleado de una empresa de acero estatal Somisa, que había sufrido 5.000 despidos durante los primeros años de Carlos Menem. Abdala estaba furioso con la clase política y no sabía distinguir entre peronistas y radicales y intentó asesinar a Alfonsín, que estaba ahí de campaña en el pueblo de él, que era San Nicolás. Fíjate, Lean, que a medida que te escucho hablar, me haces dudar sobre una misma frase que acabo de decir, y eso es lindo. ¿Será que creemos que ahora hay más odio que hace más años porque estamos viviendo siempre una coyuntura de manera muy inflada en cada momento de la historia? ¿Será que ese mismo odio de la derecha siempre fue el de siempre? Me haces dudar. A veces cuando uno piensa que va a más, ¿será que va a más o es que siempre fueron así? Te escuchaba lo de Fidel y te escuchaba lo de Alfonsín y de alguna manera me replanteaba, me recuestionaba a mí mismo sobre ese proceso creciente o es un proceso estable de mierda, de odio de unos contra las mayorías. Tenemos Incluso una historia Alfredo, política, sí, de hecho, Flavia. Alfredo, de odio y de dolor, ¿no? O sea, el cuerpo de Evita, las manos de Perón, bombardeos en Plaza de Mayo. Digo, Argentina, por lo menos en este caso en particular, no está exenta de una historia de odio. Pero bueno, también es importante poner en contexto que esto sigue sucediendo. Sí, sin ir más lejos, también no solamente sucede en Latinoamérica, incluso en el primer mundo hubo intentos de magnicidio, lo sufrió Charles de Gaulle en manos de un grupo fascista, de ex militares, que estaban dolidos con Charles de Gaulle porque había reconocido la autodeterminación del pueblo argelino y lo intentaron matar, también se salvó de casualidad. Creo que muchas veces hay un hilo conductor que es el fascismo, ¿no? En todo esto. Sí, exactamente. El expresidente japonés, el presidente sueco, Olof Palme, que le dedicamos aquí también algún espacio precisamente al respecto. Bueno, el intento de magnicidio no resuelto con respecto a Evo Morales en el helicóptero, que fue hace poco tiempo. Esto es, por eso cuando uno lo mira en la historia y lo ibas hablando, sí, bueno, también el caso ecuatoriano que nunca se sabe muy bien qué pasó ahí, ¿no? Que no está zanjado todavía, ¿no? En fin. Sí, el secuestro a Rafael Correa, para quienes no saben, cuando la policía lo intentó secuestrar, hacer un golpe de Estado, también lo estaban intentando. Rondaba ahí la posibilidad del magnicidio, ¿no? Sí, es algo que es recurrente en la historia y ahí es donde quizás a mí me hace repensar, replantear si a veces lo que vivimos ahora es un poco más porque lo estamos viviendo ahora, ¿no? Esto de que uno cree que lo que ocurre ahora nunca ocurrió antes y quizás no. Estabas hablando y sí, es que ha habido casos y más casos y más casos donde ese odio lleva a intentar matar, o sea, que es cuando ya llega al extremo. ¿Ibas a decir algo, Abraham?
Sí, compa, es que a mí lo que me parece increíble es el tratamiento diferencial que reciben los casos de los líderes progresistas, insisto. Yo creo que esto es un prejuicio, puede ser muy tonto, pero para mí es inadmisible encontrar en un canal argentino, creo, no sé si fue TN, ¿no? Entrevistar como gran primicia al mejor amigo del tipo que fue capaz que tuvo la intención de matar, de asesinar a Cristina, ¿no? Y este facho, con todas sus letras, fue capaz de decir en televisión abierta, ¿no?, que tuvo mala suerte este hombre porque no ensayó antes, ¿no?, el tiro contra Cristina, ¿no? Y claro, vienen después todo tipo de juzgamientos morales, ¿no? Ese rubor moral a estas alturas me parece que es insuficiente, que llega a destiempo, porque, insisto, hay un caldo de cultivo que se ha venido construyendo hace mucho tiempo y que ha generado lo que hemos visto hoy, ¿no? Pero ahora resulta que los medios están ruborizados y alarmados muchas veces, y entrevistando inclusive al círculo íntimo del tipo que intentó quitarle la vida a Cristina, ¿no? Esto debería recibir una condena enérgica de parte de todos los sectores y no sucede. El rol de los medios de comunicación en todo esto, igual de la clase política, que tampoco podemos solo concentrar la atención en los medios de comunicación, o en el fondo la clase política o los medios de comunicación son parte de la clase política, debe ser una variable a explicar, a entender, a complejizar en este asunto. Y desgraciadamente toca seguir discutiendo este sentimiento que, la duda que nos queda es si siempre estuvo presente en la política, y si uno hace recorrido histórico desde los nazis hasta los fascistas, hasta cómo mataban en España a todo el que no pensaba igual durante décadas, y así podríamos ir recordando la dictadura argentina. Es complejo o atreverse a decir que es creciente, o la derecha es más derecha ahora que antes. Quizás han pasado por ciclos, eso podría ser una manera de abordarlo. Han tenido etapas y han tenido fases en las cuales han querido ser políticamente correctos o jugar a las reglas de la democracia liberal a medias, hasta que, porque claro, el problema es, y le paso la palabra, saludo a Gaby Montaño, que ya la tenemos acá con nosotros y con nosotras, y de camino que nos diga qué piensa en voz alta sobre esa relación tensa, a veces, que una cosa fagocita a la otra, y es odio y democracia, cuando al final el odio acaba fagocitando, comiéndose, ¿no? Carcomiendo las mínimas reglas de la democracia, ¿no? Y eso le pone unos límites, unos frenos, y yo creo que habrá que mirar en el horizonte. No sé, a veces pienso que cuánto tiempo más va a haber democracia liberal tal como la conocemos hoy en el mundo, si se impone el odio y altera todas las reglas del juego y matan a una persona a pesar de haber sido electa, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Lo has vivido en primera persona, Gaby, el odio. Lo sigues viviendo en primera persona, no tú, pero el proceso en Bolivia, hay una minoría que odia, y quiero saber cómo analizas, cómo evalúas esa relación, insisto, tan jodida entre odio y democracia. Bueno, yo pienso, Alfredo, desde esos jóvenes que no vivieron en el pasado o en su historia personal este tipo de hechos, ¿no? Y que en gran parte nosotros también como generaciones creemos garantizada la democracia de una vez y para siempre. Eh, y, y, y entonces un hecho como el que sucedió con el intento de magnicidio de Cristina, un hecho de golpe de Estado en Bolivia, y podemos seguir nombrando muchos, rompen aquello que para mucha gente, no nos olvidemos que más del 30%, 35% de la población en nuestros países, en muchos casos, solo conoce este tipo de gobiernos democráticos. No había vivido en su historia, había leído en algún libro de historia seguramente, que se podía quebrar la democracia de esta manera, ¿no? Y entonces te genera mucha desazón, bronca por un lado, pero por otro lado hay mucha gente que está tratando de minimizar este tipo de hechos,
Lo hicieron en Bolivia, ojo. En Argentina hoy están diciendo, bueno, pero tratan de seguir minimizando por algún lado. Sí, al día siguiente la diciendo, discusión era si el feriado nacional era lo que había que hacer o no, o sea, desviando la atención, y en Bolivia tú tienes ahí para contarnos batallas de todo tipo. así es, entonces, ¿pero por qué? Porque están tratando de correr un límite que la gran mayoría no estamos dispuestos ni dispuestas a que se corra en la democracia. Ahora, la pregunta también que me hago de fondo es, ¿nuestras democracias tienen herramientas, mecanismos que puedan poner un freno a este ascenso del odio, del fascismo, de la naturalización de la violencia? Basta con el derecho penal, una sanción individual a este hombre que intentó matar a Cristina. Es suficiente que salgamos todos a decir que no estamos dispuestos a darle más cancha en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el quehacer político al odio, o necesitamos construir herramientas nuevas para poder seguir perfeccionando esta nuestra democracia. De hecho, Cristina en algún momento, en algunos de sus últimos discursos, planteó algo. Ojo, los gobiernos tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder, otros tienen los poderes y mueven los hilos. Y eso es parte también de esa construcción democrática. Y yo creo que tenemos que seguir pensando si nos faltan herramientas, porque si yo no tengo la posibilidad con las herramientas actuales de ponerle un alto a un periodista o a alguien que llama al odio desde las redes sociales, algo no está bien. Fíjate, Gaby, que a medida que te preguntas del millón, si hay herramientas eficientes en los sistemas democráticos actual para, de alguna manera, confrontar estas olas de odio, me suscitaba una segunda pregunta derivada de esa. ¿Cuál es el límite a la libertad en el odio? O sea, digo, es una reflexión en torno al concepto de libertad, a los libertarios. Uno es libre para odiar permanentemente y para trasladar el odio en un medio de comunicación o desde un senado, un congreso o en un acto público. ¿Hay libertad para odiar? Digo, le pregunto a un libertario, ¿cómo en su marco filosófico aborda esa aparente contradicción para un ser humano donde a lo mejor privilegia lo colectivo o la libertad colectiva, donde ya no podría existir libertad individual para odiar? Lo digo porque esos también marcos libertarios donde también vale, no, digo, no lo estoy frivolizando, lo estoy queriendo discutir, poniendo encima de la mesa estas complejidades que pareciera que no están relacionados lo uno con lo otro, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites de la libertad? Si algún límite me acepta un libertario respecto al tema del odiar, ¿o vale todo? Esa es mi pregunta, ¿o vale todo? Lean quería decir algo al respecto. Sí, Alfredo, un comentario muy cortito con respecto yo creo que lo que vivimos también en Argentina, yo ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Ernesto Semán, un historiador que escribió Breve Historia del Antipopulismo en Argentina. Es una entrevista que está publicada en el diario El País, donde le preguntan sobre la famosa polarización en el país, ¿no? Y él hace una reflexión muy interesante porque dice, ¿de qué polarización estamos hablando? En realidad estamos frente a una radicalización de la extrema derecha, porque del otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo polarizado del otro lado? La cámpora, Cristina, que llama a construir un capitalismo racional, incluso. Pero inclusive, lean la carta que lee Alberto Fernández como presidente en esa misma noche del intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Si alguien lee esa carta, lo que no se le puede decir es que hay ningún mínimo grado totalmente de extremismo. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner lo decía tal cual. Es todo menos extremista. Es una persona que ha defendido el modelo capitalista, que defiende hablar con los empresarios, que ha recibido en el Congreso y en el Senado a uno de los economistas más duros y críticos con ella. O sea, digo, por seguir en esa línea. Por eso detesto la equidistancia en ese tipo de asuntos, ¿no?
A mí eso es lo que me obsesiona del coreacentrismo, ¿no? No hay dos lados polarizados acá, no hay una extrema izquierda y una extrema derecha, hay una extrema derecha cada vez más extrema. Y por último, comentar esto que decía Gaby sobre lo que decía Cristina también, de los verdaderos detentores del poder económico sobre todo. Y es que muchos empresarios han perdido la corrección política, ¿no? Muchos empresarios envalentonados en este clima de radicalización de la extrema derecha se subieron a ese carro, se subieron a ese barco. Tenemos ejemplos como Marcos Galperín en Argentina, el dueño de Mercado Libre, que está completamente desatado. Y hay muchos ejemplos de ultra mega millonarios alrededor del mundo que ya no tienen ningún reparo en abrazar la identidad de la extrema derecha, como Elon Musk. Y además, perdón, ahí solamente muy cortito. Alfredo, si la polarización para mí no es lo mismo que el fascismo y el odio. Ojo, pueden haber, o sea, yo creo que inclusive la polarización está dentro del límite de la lógica democrática. Puedo tener una idea que está en un extremo y otra idea que está en el otro extremo, pero se mantiene en el mundo de las ideas. No cruza ese límite al fascismo, al odio, a la voluntad de hacer desaparecer al otro, de matarlo físicamente. O sea, para mí son cosas diferentes y hay que tratarlas diferentes porque las herramientas para combatir el fascismo no son las mismas herramientas que para combatir la polarización, ¿no? Sí, también me parece súper importante mencionar los que siguen fogoneando estos discursos de odio, incluso después de lo que sucedió. Estuvimos repasando en la primera hora muchos de los líderes latinoamericanos y cómo se expresaban, y la solidaridad, nos faltaron un montón más, pero estuvieron Díaz-Canel, Boric, Pedro Castillo, bueno, un montón de líderes más, la Calle Pou, Guillermo Lasso, digo, si vamos para otros lados, tal, expresándose. Pero uno de los que también se expresó fue Bolsonaro, después de un cuestionado silencio, porque lo cierto es que se expresó recién el viernes y bastante tarde luego del hecho, pero a mí me llama mucho la atención lo que dijo, porque él dijo: ya dije que lo lamento, aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso. Ahora, cuando me apuñalaron a mí, esta gente de la izquierda se quedó en silencio, pero está bien. O sea, ese es un mensaje de solidaridad, ese es un mensaje de que realmente está preocupado por lo que pasó en la democracia en Argentina, o es un mensaje diciendo: ahora me están culpando a mí, ahora la izquierda no dijo nada. También es importante seguir escuchando estos discursos del odio, porque quizás durante 2 o 3 días estén callados, pero esto va a seguir. Entonces me parece que tenemos que poner un ojo por ahí. Ahí, Flavia, y lo dejo en interrogante porque tampoco lo tengo resuelto, ni creo que lo pretenda tener resuelto en el corto, ni mediano, ni largo plazo. Y prefiero este tipo de discurso transparente del odio, o prefiero el discurso hipócrita de una solidaridad instantánea para seguir odiando al día siguiente, soterrada y subterráneamente. A veces este tipo de cosas te ponen en jaque filosóficamente. No sabes, te genera muchas dudas. No sé, después de lo que hace Lasso contra Leonidas Iza, ¿le compro un mensaje de solidaridad contra Cristina? ¿No le podían haber puesto una pistola a Leonidas Iza, el dirigente indígena de la CONAIE ecuatoriana, después de esa persecución judicial, y como nos contó en estos micrófonos de La Pizarra, cómo lo agarraron en un helicóptero, lo llevaron de un lugar a otro, le quitaron todos los derechos? O sea, lo digo por pensar en voz alta, lo cual no estoy aplaudiendo el discurso del odio. Lo que quiero decir es que no sé si prefiero que te lo digan directamente, para saber quién es quién, y no me anden jugando a las escondidas, porque de verdad que las cosas que me molestó fueron ciertos tweets como el de Macri, como el de, ¿y lo escribió él o se lo escribieron? Una pregunta que hago para que incluso, ¿quién se lo escribió? ¿Quién escribe ese tipo? ¿Qué hay? Un departamento de solidaridad hipócrita, ¿no? Me imagino entrando en las oficinas del macrismo, departamento de ser solidario cuando toca ser hipócrita, ¿no? Y ahí están, ya tienen el tuit redactado. Ustedes saben que muchos de los grandes medios de comunicación tienen preparados las esquelas mortuorias de los grandes famosos del mundo previamente. Esto lo leí una vez y me quedé estupefacto. ¿Y esto será que lo tienen preparado? Ya saben cómo repudio, o sea, vale para todo. No quiero decir con esto que, si fuera que van con sinceridad hacia adelante, efectivamente es aplaudible, y nunca, yo no soy de los que crea que hay oportunidades. Ojalá la clase política argentina, latinoamericana,
detecte que esto no puede seguir siendo así. Ojalá, pero para eso, como decías, Gaby, ¿no? El día de mañana pasado no desvíen la atención y desplacen el eje, el eje, ¿no? En Bolivia me decías, Gaby, que también ha habido gran solidaridad, ¿no? No ha sido un caso solo en Argentina, lo has vivido también, ¿no? La manifestación, la marcha en el día de ayer, ¿no? Sí, así es, abrazada. Es que, ¿sabes qué, Alfredo? Lo importante también es sentir y es vivir y es entender que los mecanismos que tiene la gente, no los gobiernos, no los aparatos burocráticos solamente, sino la gente, es abroquelar, juntar, unir, hermanar, abrazar. Y bueno, las movilizaciones que hubieron en Buenos Aires fueron monumentales, gigantes, pero en Bolivia también. Inmediatamente la gente sintió que tenía que estar ahí, unida, abrazada, diciendo basta, ¿no? Poniendo un límite. Ahora, claro, ¿cómo se traduce ese límite que la gente expresa en las calles en un límite institucional, un límite que permita ordenar las cosas de una manera que esto no siga escalando? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago, o sea, porque la gente también necesita tener esa certeza de que el Estado, la burocracia estatal, no dicha como un desdén, sino como una caracterización, esa burocracia estatal va a ser capaz de responder a esa necesidad. Porque si el día de mañana alguien propone una norma, una ley, un mecanismo para que en los medios de comunicación, en las redes sociales, no se pueda libremente alimentar el odio, van a haber otros que van a sentir afectada su libertad, como tú decías, su libertad de odiar, de convocar a matar. Y entonces ahí es donde tenemos que encontrar esas nuevas herramientas. Yo creo que la gente en la calle en Argentina lo está demandando, y creo que en Bolivia yo también sentí esa necesidad, ¿no? Flavia quería también hacer un comentario también. A mí me ¿Flavia? gustaría Abraham, perdón, Abraham. solo comentar rapidísimo una reflexión que hizo Gaby que me parece elocuente y necesaria, ¿no? En este contexto en el que provoca, bueno, enfilar todo tipo de comentarios y críticas con lo que hace la prensa de derecha, esta prensa más radicalizada, sí hay que hacer una diferencia entre las derechas radicalizadas, que ya están en el límite del fascismo, si no ya lo sobrepasaron, y la derecha con la que podemos trabar un diálogo democrático, ¿no? Porque el conflicto no lo vamos a poder erradicar, de eso va la política. Sin conflicto no habría razón para la política. Y estarán siempre ahí digamos, las posturas políticas y deben poder encontrar un canal institucional para que pueda fluir una democracia. Entonces, creo que deberíamos tener cuidado, sobre todo quienes comulgamos con las ideas de izquierda, de no caer en la generalización y no pensar que todo lo que vuela a la derecha necesariamente es facho, ¿no? Hay que diferenciar entre las derechas radicalizadas, fascistas, y las derechas con las que podemos trabar digamos, un discurso político, ¿no? Entre adversarios. Creo que hay que reivindicar un poco esa dimensión conflictual de la política, Alfredo. Tanto es así que yo creo que sí, siempre hay, nunca ningún bloque es monolítico. Cuando hablan de los indígenas nunca es monolítico, cuando habla del feminismo nunca es monolítico, cuando se habla de la izquierda nunca es monolítica, y lo hemos hablado más de una vez, yo coincido con lo que planteas, Abraham. Tanto es así, insisto, que en la Argentina lo que se estaba produciendo es una suerte de carrera electoral anticristina, justamente entendiendo que inclusive algunos actores de la política argentina de la derecha corrían en una dirección para ganar terreno electoral, cuando lo electoral impone a veces ciertas normas de derechizarse, ni siquiera siendo tan extremistas. Es interesante, cuando uno mira todas las encuestas en la Argentina, lo hemos hecho en CELAC y lo hemos publicado esta semana, se puede observar cómo con Macri, Larreta y Bullrich hay un partido abierto a tres bandas, donde dos de ellos representan una derecha durísima y Larreta intentaba presentarse como una derecha distinta, más dialogante. Sin embargo, le escuchas el sábado después de los vallados y la represión, y parecía que estaba hablando Bullrich sin pelo, con una voz masculina. Esto que bien dices, Abraham, es interesante porque es muy heterogénea, pero en la carrera electoral a veces se producen
como unificaciones muy sui generis, muy extrañas, que también yo creo que nos obliga a repensar el fenómeno que genera ahí. Ay, 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 esto. Y la ultraderecha tiende a quitarle espacio a esa derecha más democrática. Ojo, o sea, cuando intenta jalar a un extremo, y en esa lógica electoral, la derecha más democrática termina recorrida a la punta, ¿no? Vampirizada, ¿no? Como sería... Absolutamente, forma... queda vampirizada. De hecho, es interesante porque electoralmente queda, ¿no? Con ese intento. Para cerrar, yo quiero marcar cerrar en este rato de análisis sobre lo ocurrido contra Cristina Fernández de Kirchner en este intento de asesinato. Para mí, como corolario, como casi postdata, es que tampoco confundamos el odio con la confrontación de ideas políticas. Cuidado ahora los discursos ridículos, ¿no? Que están planteando que ahora no hay que confrontar ideas políticas porque eso sería terminar con el odio. Tampoco confundir lo uno con lo otro hace un flaco favor también a la democracia. Cuando no se discuten de ideas políticas, también se termina la democracia. Y estoy hablando de países donde no ha habido en muchos momentos de odio, pero tampoco cambió nada, porque no se discutía de política. Lo digo como postdata, por lo menos para alertar a navegantes en nuestra forma de entender esta cuestión del odio en esa relación difícil con el tema de democracia. Bueno, paramos la pelota con mucho más que contar, pero sin mucho más tiempo, y seguimos un ratito más en la pizarra.